Bueno, doctor Paolo, a continuación expondré mi proyecto denominado Diseño de un sistema de riego por aspersión en el sector de Ramazú Bajo, San Luis de Suárez, Chanchamayo, correspondiente al trabajo encargado de la asignatura de estructuras hidráulicas. El siguiente proyecto conforma parte de la exposición del informe final del proyecto y abarca toda la metodología que empleamos en el diseño de este sistema de riego por aspersión concerniente al proyecto planteado eh, en, toda, eh, en todo el semestre académico. Introducción. Los cultivos, como sabemos, dentro de sus etapas fenológicas, tienen momentos críticos eh, para sus necesidades de agua, ¿no? Si estas necesidades de agua dentro de las etapas fenológicas de los cultivos no se subsanan a tiempo o no se abastecen de agua en estos momentos a los cultivos, se suelen eh, expresar este déficit hídrico en pérdidas de rendimiento normalmente. Esto es importante mencionarlo sobre todo en épocas de estiaje en zonas con pocas fuentes de agua, ¿no? Eh, en este tipo de problemáticas y en problemáticas en relación al agua en general en la agricultura, toma importancia lo que es los sistemas de riego, porque los sistemas de riego suministran la cantidad necesaria de agua en el momento en que los cultivos lo necesitan, ¿no? Y los sistemas de riego, este, al ser instalados, requieren de un diseño eh, con un buen fundamento matemático, un diseño con un fundamento hidráulico, etcétera, ¿no? Y en ese proceso de diseño de sistemas de riego, normalmente se realiza en dos etapas, que son el diseño agronómico, perdón, y el diseño hidráulico. El diseño agronómico abarca toda la determinación de cuánta agua necesita el cultivo, las necesidades máximas en las etapas fenológicas del cultivo, el tiempo de riego y diferentes factores, ¿no? Y el diseño hidráulico, que sirve para determinar principalmente las dimensiones de las estructuras que componen el sistema de riego, de qué forma se va a suministrar el agua necesaria para el cultivo, bajo qué presión se van a manejar los aspersores, por ejemplo, etcétera, ¿no? Todas estas consideraciones fueron incluidas para el desarrollo del presente proyecto y que expondré a continuación. Como objetivo general, para para el proyecto tenemos el diseño de sistemas de riego por aspersión en el sector de Ramazú Bajo, San Luis de Suárez, Chanchamayo. Eh, Objetivos específicos que referenciar los diferentes puntos y lotes de la zona que abarcará el proyecto. Realizar el diseño de la red de conducción principal, la estructura de almacenamiento de agua del sistema y estructuras de captación. Y realizar un análisis de costo de las estructuras diseñadas, ¿no? Como consideración general, hemos tomado en cuenta para el proyecto eh, los componentes de un sistema de riego tecnificado, un sistema de riego por aspersión, ¿no? Dichos componentes que abarca el diseño de este proyecto son componentes o estructuras antes del sistema de riego, de su inserción en las parcelas. ¿Qué quiere decir esto? Que solo en este proyecto hemos abarcado eh, la, el diseño de las estructuras de captación, de la línea de conducción o tubería de conducción del sistema y las estructuras de almacenamiento, ¿no? Hasta los hidrantes ubicados en la parcela más alta de los lotes seleccionados en este proyecto. Las demás estructuras como son los aspersores, las mangueras laterales o tuberías laterales del sistema en los lotes no se han considerado para el diseño de este sistema de riego. La metodología empleada fue en un inicio la caracterización inicial de la zona, primero la selección de la zona donde se iba a hacer el proyecto, en este caso se ubicó una zona conocida que es el sector Ramazú Bajo, ubicado entre las altitudes de 840 a 794 metros sobre el nivel del mar. Eh, Esta zona corresponde o está dentro de los territorios del distrito de San Luis de Chuaro, de la provincia de Chanchamayo, y normalmente en esta zona se cultivan
cultivos como papaya, cítricos, plátano y cultivos anuales o transitorios generalmente, ¿no? Em, Toda el área que abarca esta zona es de 373.450 metros cuadrados aproximadamente y adyacentes a los lotes seleccionados dentro de esta zona hay una fuente de agua, un riachuelo, que será usado como fuente de agua para el diseño de todo este sistema de riego, ¿no? Para el diseño de las diferentes estructuras dentro de este sistema de riego se utilizaron diferentes recursos como son el uso del AutoCAD para diseñar las estructuras, el Google Earth para la georreferenciación de los puntos de la zona y los puntos donde irán ubicados cada estructura en el sistema de riego. También se utilizó CivilCAD para insertar lo que es las curvas de nivel en el plano, el uso de MapSource para la obtención de coordenadas del Google Earth y el software de procesamiento de Excel también. También se utilizaron en complemento, ¿no?, páginas de conversión de coordenadas del Google Earth como la página GPS Visualizer. En un inicio se realizó un levantamiento de puntos no presencial, es decir, se demarcó en el Google Earth la zona que abarcará el proyecto y los diferentes lotes seleccionados que serán beneficiarios del sistema de riego que se diseñará en Google Earth. Estos puntos se convirtieron a texto o como puntos de coordenada a partir del uso de la página GPS Visualizer y MapSource, como ya mencioné. Y, eh, y en el caso del dibujo del plano general, primero lo que se hizo, primero lo que se hizo fue generar layers para cada objeto que se iba a graficar, de manera que cada objeto tenga un color y un tipo de línea específico, y a partir de esto diferenciarlos y hacer un diseño mejor elaborado. Las coordenadas convertidas obtenidas del Google Earth sirvieron para la elaboración del plano de la zona, incluyendo las curvas del nivel a partir del uso del CivilCAD, y también se ubicaron, ¿no?, como vimos en el Google Earth, también aquí en caso del AutoCAD, los 7 lotes seleccionados para el proyecto y algunas estructuras iniciales del sistema de riego, como es el sistema de conducción, un reservorio inicial, las cámaras de distribución, cámaras hidrante y las cámaras de purga ubicados al final de cada tubería, ¿no? A estos dibujos en AutoCAD se hicieron acotados correspondientes, descripciones de las estructuras y objetos que se graficaron también. eh, y para el diseño de las diferentes estructuras de conducción, estructuras de captación y de almacenamiento, se utilizó el mismo procedimiento, que es generar layers en AutoCAD y a partir de eso asignarle a cada objeto que se iba a dibujar o a cada componente que se iba a dibujar cierto color y tipo de línea, ¿no? Y a partir de eso se diseñó cada estructura, ¿no?, en el sistema de riego, ¿no? Y se describieron cada componente del sistema de riego, acotando las dimensiones que cada estructura o cada componente de la estructura tenía, ¿no? Así como se ve en ejemplo en pantalla. También se realizó la elaboración de un membrete y un marco para cada estructura diseñada en AutoCAD, de manera que se delimitara el espacio en AutoCAD o que se agrupara, organizara mejor los dibujos diseñados en AutoCAD. Y todo ese procedimiento se hizo igual en AutoCAD para las diferentes estructuras que diseñamos, ¿no? En el caso del diseño en sí, como son los cálculos, para el caso del sistema de conducción, se calculó inicialmente lo que es el caudal, el cálculo del caudal de diseño para el área total, el caudal de diseño por sectores, y luego se desarrolló un diseño hidráulico a partir de componentes como son los tramos del tubo de tubería de conducción, la longitud horizontal entre cada punto de la tubería de conducción, la longitud inclinada, las cotas iniciales y finales en cada tramo, los caudales en sus diferentes formas, los diámetros de tubería, tanto nominal, interna y área de la tubería,
diferentes factores como son pérdida de carga y presión empleadas para lo que es el diseño hidráulico del sistema de conducción, que es la parte inicial, que es la parte que se calculó en un inicio. Para el caso del diseño de la cámara de carga, se diseñó a partir de, de una adecuación de los cálculos empleados para las cámaras de carga en pequeñas hidroeléctricas. En este caso se consideró para el diseño de cámara de carga estos componentes como A1, A2, A3, A4 y A2D, que tienen dimensiones dentro de un rango específico, que nos sirvió para el diseño de nuestra cámara de carga como alternativa de una estructura de almacenamiento de agua dentro del sistema de riego planteado, ¿no? Y además, ¿no? En esta alternativa de estructura de almacenamiento se hicieron diferentes cálculos hidráulicos y de sus dimensiones, como vimos en exposiciones anteriores. Em, Finalmente, en lo que es en general en el cálculo del diseño de cámara de carga, a partir de un sustento técnico y a partir de un sustento de los cálculos que obtuvimos en este diseño, a criterio se le asignó un, el ancho de la cámara de carga de 0.90 en este caso, de las dimensiones que ya habíamos calculado por criterios propios y a partir de también de las consideraciones del terreno en la zona donde se iba a instalar, ¿no? Y el diseño de la cámara de carga también se diseñó o se graficó en AutoCAD. Para el caso del diseño del reservorio, se estimaron o determinaron diferentes características hidráulicas y de dimensión, como son la capacidad de almacenamiento del reservorio, la capacidad del reservorio en sí, el caudal de llenado, análisis de la capacidad de reservorio en diferentes casos, análisis de la oferta de agua en la zona y diferentes dimensiones y características hidráulicas que componen para el diseño de un reservorio, ¿no? Y finalmente, con todos esos cálculos, se diseñó lo que es el reservorio en AutoCAD. Para el caso del diseño de la bocatoma, también se tuvo consideraciones como es consideraciones de tipo cartográficas, es decir, la ubicación o georreferenciación del punto donde va a ser instalado la bocatoma, geología para considerar la geología para considerar qué tipos de suelo hay en el área donde se va a instalar la bocatoma y a partir de eso eh, em, considerar o elegir qué tipo de alud o el tipo de canal que se va a utilizar en la bocatoma, geotecnia para ver el tamaño de rocas o tipos de rocas presentes en esa área y a partir de eso usarlo para el cálculo de diferentes dimensiones. Hidrología, consideraciones de hidrología, hidráulica fluvial y estudio ambiental como consideración para ver el caudal máximo de la fuente de agua o en época de estiaje, el caudal máximo que se va a considerar para el diseño de la bocatoma, etcétera, ¿no? También como consideración para el diseño de la bocatoma es reconocer cuáles son los componentes de una bocatoma o en todo caso los componentes principales. Entre ellos está lo que es la ventana de captación, la presa derivadora o barraje vertedero, la solera delantera o solado delantero y lo que es el colchón disipador, el diente disipador, etcétera, ¿no? También vemos una compuerta de limpia que compone la bocatoma, una compuerta de captación que permite el paso del agua o del caudal específico seleccionado por la ventana de captación o rejilla, un dentado como se observa aquí, un enrocado, diferentes componentes que iré describiendo más adelante. En el caso del diseño de los desarenadores, se hicieron los cálculos concernientes a las dimensiones del canal de aducción, que es una estructura intermedia entre el desarenador y la bocatoma y que une ambas estructuras, la transición de entrada que une el canal de aducción con el desarenador, la cámara de sedimentación del desarenador que cumple funciones de sedimento de sólidos que trae las fuentes de agua, un vertedero de demasías que está adyacente a una compuerta
de purga en el desarenador. Este vertedero de demasías sirve para derivar hacia otro lado del, de la conducción principal los excesos de agua presentes en el desarenador, y un canal directo, o en este caso tubería directa, que derivará un caudal específico hacia el reservorio. Los resultados de toda esta metodología empleada para el diseño son los siguientes, ¿no? En un inicio tuvimos las coordenadas de la zona, como se observa en este caso, en coordenadas este y norte, y la elevación de cada coordenada, en este caso de la zona bajo de Ramazú, como se observa. Coordenadas de redes de conducción, es decir, ubicamos en el Google Earth y en el AutoCAD, a partir de la obtención de las coordenadas, cómo irían distribuidas la tubería principal y las tuberías secundarias del sistema de conducción, y ubicar en qué parte o en qué coordenada iban a ir ubicados los hidrantes, que en este caso son 7 hidrantes porque son 7 lotes que se van a beneficiar de este diseño, que se van a beneficiar de este diseño, de este sistema de riego, ¿no? En caso del diseño hidráulico de la red de conducción, tuvimos los resultados para el caudal de diseño por sectores, y este caudal de diseño por sectores permitió el diseño hidráulico del sistema de conducción, que nos dio principalmente valores de las pérdidas de carga y la presión en el sistema de conducción. Y también a partir de estos datos y la ubicación de los hidrantes, y también de las cámaras de distribución y purga que componen el sistema de conducción, se diseñaron en AutoCAD dichas estructuras, ¿no? En este caso se ve la válvula hidrante, que está ubicado en la parte más alta de cada lote, en este caso de los 7 lotes, entonces serían 7 hidrantes, y se ubicaron sus diferentes componentes de la válvula hidrante, ¿no? Y sus dimensiones que van a tener, y las dimensiones de las tuberías empleadas y diferentes accesorios, ¿no? En caso de la válvula de purga, de igual modo, eh, se, se consideró en el diseño y la descripción de cada componente de la cámara de la válvula de purga, que son estructuras que van al final de la tubería de conducción, ¿no? Si hay dos tuberías de conducción secundarias, en cada final de tubería va una válvula de purga eh, adyacente, ¿no? Que sirve para mantenimiento del sistema de conducción en sí. También se diseñó, a partir de los cálculos hechos, la caja de distribución. Eh, Esta caja de distribución sirve para derivar o ramificar mejor ramificar lo que es la tubería de conducción principal del sistema, y derivarla en tuberías secundarias, ¿no? En este caso se graficó o se diseñó una caja de distribución que dentro de todo el sistema solo hay una caja de distribución ubicada en las coordenadas que ya mencionamos, ¿no? También del sistema de conducción se hizo los costos de cada uno de los componentes. No incluimos lo que es la mano de obra ni los costos de instalación de dichos componentes. Se calculó los costos de instalación de hidrantes, la instalación de las válvulas de purga, instalación de las cajas de distribución, de la tubería de conducción. em, en este caso, todos los costos para el sistema de conducción ascienden a 2.450 soles como costos. En caso del diseño de la cámara de carga, también se calcularon sus diferentes dimensiones, incluida la modificación en el ancho de la cámara de carga, considerando los diferentes componentes o dimensión de la cámara de carga, ¿no? Em, por temas de adecuación a las características del terreno donde iba a ser instalado hipotéticamente la cámara de carga, y por cuestiones para que se dé un buen mantenimiento y esos diseños tengan una correlación con la realidad de la cámara de carga, se hicieron modificaciones de las dimensiones calculadas, considerando que el volumen de la cámara de carga sea parecido al volumen de la carga, volumen de carga
volumen de la cámara de carga inicial calculada, ¿no? Entonces, se hicieron modificaciones de la altura de cámara de carga, el ancho de cámara de carga y el largo de cámara de carga con estas dimensiones que se observan en pantalla, ¿no? Con esas dimensiones calculadas se diseñó la cámara de carga, se hizo una vista en planta, en este caso se observa una vista en planta de la cámara de carga, se, se ubicaron los diferentes componentes de una cámara de carga, que en este caso son el, la tubería que trae el, el caudal específico para el llenado de la cámara de carga, las tuberías de rebalse, canastillas, la cámara de seca y sus diferentes componentes, etcétera, ¿no? Aquí también se observa una vista de perfil de la cámara de carga, eh, sus diferentes componentes como son la tapa de cámara de carga, el concreto que se utilizó para el diseño de la cámara o que se emplearía para la cámara de carga, que es concreto universal con una fuerza de resistencia de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. El concreto simple, en este caso, para las dimensiones de la cámara seca. Una válvula de purga que se observa aquí para este mantenimiento, limpieza de lo que es la cámara de carga y diferentes estructuras que se observan, ¿no? Y aquí también se ve lo mismo en una vista frontal de la cámara de carga. También, como se mencionó, se diseñó lo que es el reservorio. Para ello se calcularon diferentes dimensiones y características en un inicio hidráulicas, como son el caudal de diseño para el reservorio, el volumen de almacenamiento, capacidad de almacenamiento que dicho reservorio vaya a tener, la capacidad del reservorio, que en este caso eh, se seleccionó la capacidad para 4 días, es decir, un llenado de reservorio este, cada 4 días y sus caudales vistos en este caso. En este caso también el caudal de llenado seleccionado fue de 0.48 litros por segundo o 0.00048 metros cúbicos por segundo como caudal de llenado y que será considerado para el diseño de las demás, de las estructuras de captación que veremos más adelante, ¿no? Y también ahí las diferentes dimensiones que componen el reservorio, ¿no? Con estas dimensiones eh, determinadas se hizo también el diseño de un cerco perimétrico para el reservorio, eh, incluyendo cuántos postes se van a utilizar, el distanciamiento entre postes, cuántos rollos de alambre de púas se va a utilizar para el cerco perimétrico, etcétera, ¿no? Y con esos cálculos determinados se hizo un diseño en AutoCAD de reservorio. Aquí vemos una vista en planta del reservorio, donde se observan la parte naranja, que, que es el cerco perimétrico, las diferentes partes amarillas, que son tanto el área de anclaje como la longitud de anclaje del reservorio. em, em, la base del reservorio, en este caso el ancho y largo del reservorio, eh, características o elementos de la cámara trampa y tubería de demasías que se observa también, y aquí de la misma manera desde otro perfil. Acá se ve una vista frontal en un corte A del reservorio con las dimensiones calculadas. Se incluyó también el gráfico de la geomembrana de 1.5 milímetros de HDP, diferentes estructuras y detalles que componen, así como el tipo de postes utilizados en el cerco perimétrico, el diseño de los reservorios, ¿no? Aquí también se ve una vista de perfil del reservorio, donde se observa las tuberías que derivarán el caudal específico para el sistema de conducción de agua, ¿no? En este caso. Y también se observa la cámara de carga o la cámara, perdón, la cámara seca o cámara de llaves que, que contienen dos llaves de derivación, una llave que apertura la tubería de demasías y la cámara la tubería de purga, y otra llave que deriva el agua para el sistema de conducción, ¿no? Y diferentes componentes que fueron calculados y diseñados. Aquí se ven los detalles del cerco perimétrico diseñado eh, eh, en la parte más en la parte más larga del cerco perimétrico del reservorio.
los postes había 6 postes distribuidos. En el ancho del reservorio había más postes. eh, en el lado de la ubicación de la puerta, por la misma ubicación de la puerta que requería dos postes, y se observan las diferentes dimensiones seleccionadas, ¿no? Como son el distanciamiento entre las púas, el distanciamiento calculado entre postes, eh, y la distancia o profundidad de inserción de los postes en el terreno natural o en el suelo también. Y aquí se ve el detalle de los postes. En este caso se diseñó como para un poste de rollizo de eucalipto de 2 metros por 4 pulgadas de diámetro. El extremo del superior del corte es en bisel en este caso. También se ve dimensiones de profundidad, ¿no? Etcétera. Se hizo, se hizo un análisis de costos del reservorio, eh, donde se calcularon los costos para las diferentes partes o grupos de partes de un reservorio que no incluyen la mano de obra ni los costos de instalación. Se calcularon los costos del reservorio para los revestimientos, tanto para la geomembrana utilizada y el geotextil, para la cámara seca y tuberías del reservorio, para el cerco perimétrico también, alambres, postes utilizados, etcétera. Y nos dio un costo de 8.571.65 soles como costo para el reservorio. También, como ya vimos en la exposición anterior, se diseñó lo que es la bocatoma diseñada con los diferentes cálculos vistos y con las consideraciones ya mencionadas. Y aquí se expresa el diseño de dichos cálculos, donde aquí se observa una vista en planta de tanto de la bocatoma como del desarenador. Las líneas rojas expresan o son los cortes que se han hecho para ver de diferentes perspectivas, como vamos a ver más adelante, las partes de la bocatoma y tanto del desarenador, ¿no? Y cada parte en AutoCAD tiene su descripción y sus dimensiones calculadas, ¿no? En este caso se ve desde a partir de un corte A, una vista lateral de lo que es la bocatoma. Se observa el nivel del agua antes del barraje, el solado delantero, el espesor del solado delantero, en este caso de las paredes del- de la bocatoma, el colchón disipador, el barraje, los dentellones de anclaje con dimensiones de 0.20, el diente del- de la bocatoma que tiene una dimensión de 1 centímetro, el enrocado y las dimensiones o los diámetros de rocas también calculadas con una longitud de protección de rocado de 1.48 metros, por ejemplo. También se ve el nivel de agua, fue diseñada a partir de un nivel al final o al final del azud de 0.034 metros y diferentes dimensiones que ya calculamos, ¿no? En el caso, acá se ve un corte CC a partir de y que nos da una vista frontal de la bocatoma. eh, y se observa aquí la cámara de limpia o compuerta de limpia, perdón, en el canal de limpia del- de la bocatoma, el diente disipador. Se observa también el barraje y el nivel del agua es más reducido en este caso, pues está por encima del barraje en esta vista. El concreto empleado para esta construcción es de eh, concreto universal con una resistencia de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Se observa también el muro de acosamiento que tiene un espesor, como ya mencioné, de 0.2 metros. Las rocas adyacentes a lo que es los dentellones de anclaje, etcétera, ¿no? Aquí también se observa en un corte BB una vista frontal de la bocatoma. Se observa lo que es el canal de limpia sin la compuerta porque es un corte antes del barraje y compuerta de limpia. Se observa parte de lo que es el- la compuerta de captación adyacente a lo que es la ventana de captación, el nivel del agua, el caudal con el que se ha trabajado para el diseño de la bocatoma, que es 151 litros por segundo, el ancho de causamiento con sus dimensiones, y aquí el detalle de la derivación del caudal
específico para el llenado del reservorio hacia el canal de aducción con una pendiente de 0.3% y las dimensiones de altura, en este caso de la ventana de captación, de 0.02 metros. Aquí también se observa el detalle de la compuerta de captación, donde se consideró el diseño de componentes de la compuerta, como el tornillo sin fin, el marco de la compuerta, la apertura de la compuerta, que en este caso tiene una dimensión de apertura de 0.06, que abarca toda la ventana de captación para dar paso el agua por la ventana de captación. Las dimensiones de ventana de captación, que son 0.02 metros de altura y de ancho 0.08 metros, y el ancho de la compuerta es de 0.1 metros. El muro de causamiento también se observa como detalle, la tarjeta de la compuerta, también lo que es el volante de la compuerta y la altura de alzado que va a tener la compuerta, ¿no? En este corte, nuevamente en este corte CC se ve, ¿no?, las dimensiones ya descritas, y en este caso el detalle de la compuerta de limpia, ¿no?, que también tiene las dimensiones mencionadas como en la compuerta de captación. Vemos aquí también añadir lo que es el atiesador de la tarjeta móvil o tarjeta movible de la compuerta, una altura de alzado de 0.568 de la compuerta, que expresa cuánto se va a levantar la compuerta cuando se aperture para dar paso a este nivel de agua en la bocatoma, ¿no? Y sus dimensiones, como ya vimos, de este muro, por ejemplo, de este muro que genera el canal de limpia, y que entre este muro y el canal y el muro de causamiento, este muro del canal de limpia tiene una dimensión de un espesor de 0.10 metros, ¿no? A diferencia del muro de causamiento, que tiene una dimensión de 0.2 metros. Eh, También aquí se ve una vista lateral del desarenador. Se ven los cortes hechos en este caso el corte DD del desarenador. Se observa una vista lateral donde se ve el caudal que va a proporcionar el desarenador al sistema al reservorio en sí, que es un caudal de 0.48 litros. Eh, Dentro del desarenador se tiene una pendiente de 0.3%. eh, Dentro del desarenador, tanto también como el caudal de aducción. Se observa aquí el vertedero de demasías, que tiene una altura de 0.1 y un ancho de 0.9 metros. Como vimos, como mencioné, el vertedero de demasías permite, ¿no?, que el exceso de agua se derive hacia otra parte ajena a la conducción principal, a la conducción principal del sistema, ¿no? También se observa una compuerta de purga en este caso. eh, Se observa la canastilla de donde va a ser tomada en la parte final del desarenador para el reservorio, que va a derivar el caudal para el reservorio. Una cámara seca y sus diferentes componentes, ¿no?, tanto como son la tapa metálica, el tipo de llave utilizada, los nipples utilizados, las uniones universales y el concreto, el concreto simple utilizado para este caso, ¿no? En el caso del desarenador, em, em, se ve aquí una vista frontal a partir de un corte EE, donde se observa la compuerta de purga, o parte de la compuerta de purga, el desarenador, la cámara seca, la unión universal, nipple y componentes de lo que es la cámara de carga, perdón, la cámara seca. Y aquí se ve un detalle del canal de aducción, ¿no?, donde observamos el nivel que tiene el agua y que está siendo derivada de la bocatoma dentro al canal de aducción. Este canal de aducción tiene también dimensiones asumidas, como vimos en los cálculos, con una altura de 0.3 y 0.2 metros y un espesor de una altura del agua de 0.012 metros, y el espesor tanto para el canal de aducción
como para el desalinador, el espesor de los muros o del concreto es de 0.1 metros, y tanto para el desalinador como el canal de deducción se utilizó concreto de una resistencia de 175 kilogramos por centímetro cuadrado. Aquí se ve otro detalle de la ventana de captación y canal de deducción. Se ve el detalle de la ventana de captación y la inserción del canal de deducción sobre la pared o sobre el muro de causamiento de la bocatoma. Se observa parte de la compuerta, se observa el muro de causamiento, el canal de deducción con sus dimensiones como ya vimos y las dimensiones de la ventana de captación, que es 0.02 de altura con 0.08 de ancho en metros, y las dimensiones del canal de aducción, ¿no? Como conclusiones finales de todo el proyecto, es decir que se logró diseñar un sistema de riego por presión en el sector de Lamazú Bajo, en Bajo San Luis de Suárez, en Chamayo, considerando que este diseño solo abarca hasta los hidrantes ubicados en los lotes seleccionados, en este caso en los 7 lotes seleccionados de la zona que abarca el proyecto, ¿no? Además, se georreferenció y levantó los puntos para delimitar el sector que abarca el proyecto, así como el trazado de la red de conducción, los lotes que se iban a regar y cada estructura comprendida en el sistema, ¿no? Haciendo uso de los diferentes recursos como son Google Earth, Mapsource, Excel, AutoCAD, CivilCAD, y que ya mencionamos, ¿no? También otra conclusión es que se realizó el diseño hidráulico de la red de conducción en la que se obtuvo una presión disponible que será utilizada para la elección de los aspersores. También se diseñó la cámara de carga y el reservorio como alternativas para el sistema de almacenamiento. De estas dos alternativas, como son la cámara de carga y el reservorio, se seleccionó lo que es el, el sistema de la estructura del reservorio como alternativa y que será utilizada en el diseño. Y finalmente se diseñó las estructuras de captación del proyecto como son la boca toma, el canal de aducción y el desarenador, ¿no? Y finalmente la última conclusión es que se logró realizar el análisis de costos de componentes como el sistema de conducción y el reservorio. Los costos juntos ascienden a 11.000 eh, 11.000 y puntos, lo que es 11.000 soles de costos para la instalación de estas estructuras, y que nos dan una idea de cuál sería el costo del proyecto diseñado en este caso, ¿no? Esto sería todo por parte de mi exposición, doctor Paolo. Muchas gracias.